Algunos papas actuaron marcando la época, tomando grandes decisiones, haciendo grandes cambios. Otros más bien han sido marcados por la época y desde allí actuaron. Parece como un juego de palabras, pero en realidad lo que quiero significar es lo siguiente. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Acá, Beatriz, saludándote una vez más. Vos sabés que estaba leyendo y me hice esta pregunta. ¿Qué haría si fuese jefe de una empresa grande, si fuese cabeza de algún grupo importante y supiese que me voy a ir y no voy a volver jamás? Y pensaba, ¿no?, respondiéndome, si yo realmente valoro a quienes están a mi cargo, si realmente quisiera cuidarlos, si realmente quisiera que ese grupo no desapareciera y creciera, sin lugar a dudas buscaría a alguien, y eso hizo Jesús. Fíjate, dice: al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó: ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Vamos? ¿Me acompañas a investigar un poco lo que fue esta sucesión petrina? Es decir, ¿qué ocurrió después de este nombramiento de Pedro a través del paso de los años hasta el día de hoy? 266 papas, 267 recientemente con el nombramiento del Papa León XIV, a través de más de 2000 años. Algunos papas actuaron marcando la época, tomando grandes decisiones, haciendo grandes cambios. Otros más bien han sido marcados por la época y desde allí actuaron. Parece como un juego de palabras, pero en realidad lo que quiero significar es lo siguiente: que más allá del contexto que hayan tenido que enfrentar, con el cual hayan tenido que gestionar, porque ha habido de todo, convengamos, ha habido guerras, hambrunas, epidemias, etapas de altísima corrupción política, grandes problemas sociales, en fin, más allá de todo eso, algunos papas han sabido conservar la misión apostólica y pastoral de la Iglesia, a la luz del Evangelio y del amor de Cristo. En tanto, otros por ahí se han dejado avasallar, por eso hablaba de que la época los ha marcado, y bueno, más bien participaron de esas intrigas de la época o de esas manipulaciones macabras que suele hacer la política para crecer en su fortuna personal o familiar. Sí, y hubo papas así. Pero debemos recordar algo: la designación por cónclave.
Anterior a eso, los papas eran elegidos a través de un grupo del clero y laicos. Entonces debemos imaginar más o menos la limpieza con la cual eran elegidos. Este aspecto no es menor cuando hablamos de los papas malos. Y bueno, tampoco han sido tantos, gracias a Dios. Y nos estamos olvidando que dentro de esos 267 papas hay alrededor de 100 que son santos. Que los primeros entre 40 y 50 papas después de Pedro fueron martirizados. Que 20 aproximadamente fueron asesinados o tuvieron una muerte dudosa. Entonces, no quiero decir por esto de que hayan tenido que ser santos para ser exaltados o haber muerto martirizados. Muchos de estos 266 papas que hemos tenido han tenido un papado realmente productivo, fructífero, y han hecho crecer la Iglesia. Tenemos así un León I, el Grande o Magno, que salvó a Roma de ser arrasada y atacada por Atilas. En realidad él se presentó ante Atilas sin ejército, sin protección, y haciendo un acto de diplomacia tremendo, lo convence y retira las fuerzas a Atilas. O Gregorio Magno también, Gregorio I, el Grande, quien fundó el papado como institución de gobierno, porque Roma se estaba desmoronando en ese momento. Y Gregorio organizó reparto de alimentos, enfrentó la peste, sistematizó el canto litúrgico en la iglesia. El canto gregoriano viene de allí. Y él era un papa que poseía tierras, las repartió entre los pobres, envió misiones a la iglesia de Inglaterra, escribió obras teológicas. Fue como un papa moderno en plena Edad Media, un gran papado. Inocencio III también. Él convocó el Cuarto Concilio de Letrán, que es donde se condena la práctica de la usura, donde se les prohíbe a los clérigos cobrar intereses. Y bueno, también, miren qué medida, él definió la doctrina de la transubstanciación, que es la afirmación que el pan y el vino se transforman en cuerpo y sangre de Cristo en la Eucaristía. Fortaleció también así el poder del Papa. Pío IX, que proclamó la Inmaculada Concepción y encabezó el Concilio Vaticano I, Juan XXIII, y ya nos vamos acercando a nuestra época, que fíjense ustedes, ¿no?, cómo ha ido cambiando. Nosotros tenemos la dicha de vivir esta época de papas realmente con olor a oveja. Juan XXIII, por ejemplo, convocó el Concilio Vaticano II, autorizó que las misas fueran en lenguas locales, antes eran solo en latín, tuvo una gran apertura al diálogo interreligioso, condenó el antisemitismo, hizo la religión mucho más cercana al mundo porque cambia la misa. El sacerdote antes la hacía de espaldas a los feligreses, ahora eso cambia también. Juan Pablo II, un papa carismático, políglota, viajero, visitó 120 países y bueno, tuvo una actuación muy importante con el comunismo, liberando a su Polonia amada. Francisco, un papa inteligente, primer papa latinoamericano, primer papa jesuita, con una renuncia al lujo, una humildad destacable.
Nunca ocupó, por ejemplo, la recámara del Papa. Bueno, sabemos la historia del Papa Francisco, lo hemos perdido hace muy poco y bueno, ha sido realmente muy cercano, no solo por ser argentino, sino porque, bueno, han sido lo que hemos visto y oído. Criticó muchísimo el capitalismo salvaje, amó a los excluidos, pero también enfrentó una gran oposición interna. Y bueno, en esta reflexión me hago cargo de lo que voy a decir. La historia sí ha sido realmente transitada entre célebres e infames, pero bueno, los papas son seres humanos y sus papados obviamente han tenido luces y sombras. Pero no debemos olvidar, la Iglesia no fue creada por un hombre, es decir, por un hombre cualquiera. Fue creada por el Hijo de Dios encarnado. La Iglesia está a cargo de Jesús. No debemos olvidar eso. Él fue, lo escuchamos al inicio en la palabra, y lo dijo muy clarito. El poder de la muerte no prevalecerá sobre ella. Y recordemos que cuando hablábamos de muerte en el Evangelio, muerte y pecado estaban estrechamente ligados. Si digo que la muerte no va a prevalecer sobre la Iglesia, también estoy diciendo que el pecado no va a prevalecer sobre la Iglesia. Dios está a cargo. Bueno, y ya como para ir terminando, y me hago cargo también de esto que voy a decir. Todo problema grande que tiene el mundo es culpa del Vaticano. No sé, si se están extinguiendo los albatros errantes en la Antártida o se encallan 10 ballenas en el Ártico, y disculpen el absurdo, es culpa del Vaticano. O si no surge la cura del cáncer. Y esto de la cura del cáncer no es un absurdo que acabo de inventar. Estábamos hablando con alguien y salió esto. Que la cura del cáncer no surge porque el Vaticano tiene intereses económicos. Es decir, a nivel oncológico y a nivel farmacéutico. Por eso la cura del cáncer no se da. Porque al Vaticano no le conviene. Esto es casi un sacrilegio. Es tremendo que opinemos así. Y por si la creatividad del hombre, en fin, no fuese suficiente para hacer hincapié en lo malo y traer lo que ocurrió hace 1000 años atrás, tenemos la inteligencia artificial. El Papa León XIV lo dijo muy claro en uno de los primeros mensajes que nos dio. Creo que estaba hablando referido al nombre que había adoptado. Y mencionó que el Papa León XIII había tenido que enfrentar la revolución industrial. Y que ahora, en este momento, nos estábamos enfrentando a otra revolución. Tenía que ver con la tecnología. Y mencionó muy particularmente la inteligencia artificial. Y creo que tiene absoluta razón con eso. Hay cosas, he visto últimamente, hasta un canal que sale como oficial del Papa, León XIV. Debemos ser muy cautelosos con lo que vemos y escuchamos y después replicamos. Vayamos a las fuentes, investiguemos un poco, seamos cautos con la inteligencia artificial. Los otros días decía que a pesar del poquito tiempo que lleva el Papa León XIV en su papado, he aprendido a quererlo. De verdad que cuando faltó el Papa Francisco, bueno, fue como realmente una incertidumbre grande. ¿Quién sería? Siempre con la confianza que esto está en manos de Dios y es Él el que dirige. Pero bueno, llega este Papa que me parece como una especie de síntesis de lo que fue el Papa Juan Pablo II con lo que pudimos ver de Benedicto y con el papado de Francisco. Es como que hay un hilo conductor que me parece continúa. Lo veo un papa muy inteligente, muy activo, muy lúcido en todo, se ve que tiene realmente mucha experiencia en gestión. Y bueno, yo espero que realmente haga un hermoso papado
en pos de esta iglesia tan apaleada. Entonces quería terminar con algunas imágenes del Papa León XIV. Bueno, y para terminar, agradeciéndote profundamente siempre de corazón que hayas llegado hasta aquí y pedirte que si es de tu agrado, estas acciones son gratuitas, no cuestan nada, la verdad, pero sí ayudan a estos canales que pues, están como naciendo recién. Y bueno, hasta el próximo video, que será en la próxima semana, un video que hable más acerca de por qué soy católico y algunas cuestiones que de allí se desprenden. Sin más entonces, te digo que hasta pronto.